Friedrich Wilhelm Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. Nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, un pequeño pueblo de Sajonia-Anhalt, cerca de Leipzig. Su nombre proviene del rey Francisco Guillermo IV de Prusia, en cuyo 49º cumpleaños nació. Sus padres fueron Karl Ludwig Nietzsche, que nació en 1813 y falleció en 1849, pastor luterano y preceptor privado en el adecuado alemán de Sajonia-Anhaltburgo en Turingia. Y Franziska Oehler, que nació en el 1826 y murió en el 1897. Tras la muerte de su padre y hermano en 1849 y del hermano menor en 1850, la familia se trasladó hacia Naumburgo, donde vivió con su abuela materna y las hermanas solteras del padre bajo la protección de Bernhard Dachel, su magistrado local. Nietzsche abogaba por un único punto de vista de comprensión filosófica. Muchos rechazaban a Nietzsche por su contradicción de sus pensamientos e ideas. Una de las tesis alternativas en la contradicción de los escritos de Nietzsche es que es el de la perspectiva, o la idea de que Nietzsche usaba múltiples puntos de vista en su trabajo y como un medio para retar al lector a considerar varias facetas de un tema. Si uno acepta una tesis, la variedad y número de perspectivas sirven como una afirmación de la riqueza de la filosofía. Esto no quiere decir que Nietzsche viera todas las ideas como igualmente válidas. Tenía aspectos en los que no estaba de acuerdo con respecto a otros filósofos como Kant. Tampoco está claro dónde se posicionaba Nietzsche en cada tema. De cualquier modo, si no mantiene los elementos en conflictos de sus escritos como algo intencionado o no, hay pocas dudas de que sus ideas sigan siendo influyentes. Su filosofía se hallaba atravesada esencialmente por la herencia de la cosmología clásica, en particular por los conceptos de la cosmología griega, esto es, la identificación del carácter más humano del hombre en relación con el vínculo que guarda con sus dioses. Hablamos de la dualidad de lo apolineo contra lo dionisiaco. Nietzsche, aunque no descarta por completo la regencia de lo apolineo en la vida como ha sido heredada, particularmente desde la modernidad, se inclina por resaltar y adoptar una postura en esta línea de lo dionisiaco. En ello consiste precisamente su crítica a la sociedad contemporánea y este ser el hilo conductor que permea de forma constante su obra y su vida. Su filosofía se hallaba aborda la ética desde diferentes perspectivas. En términos de hoy en día podemos decir que sus obras tocan los ámbitos de la metaética, la ética normativa y la ética descriptiva. En lo referente a la metaética, Nietzsche pudo ser clasificado quizás como un escéptico moral. Esto es, en medida en que se afirman que todas las sentencias éticas son falsas, porque cualquier tipo de correspondencia entre sentencias morales y hechos es ilusoria y mendaz.
Esta afirmación forma parte de aquella otra más general, según la cual no existe una verdad universal, pues ninguna corresponde a la realidad más que de una forma aparente. A veces parece tener opiniones muy definidas de lo que es moral e inmoral. Hay que notar, no obstante, que las opiniones morales de Nietzsche se pueden explicar sin atribuirle la afirmación de que son ciertas. Según él, no necesitamos descartar una afirmación simplemente porque sea falsa. Al contrario, a menudo afirma que la falsedad es esencial para la vida. La disyuntiva entre ética normativa y ética descriptiva distingue entre la moral de señor y moral de esclavo, aunque reconoce que es muy difícil encontrar un ejemplo real de alguien que mantenga una u otra moral pura sin algún tipo de justaposición. De hecho, era consciente de estar haciendo historia al vislumbrar genealógicamente esta distinción. La presenta a lo largo de su historia y actualmente en tanto que pulsiones humanas atemporales, una en contraste de la otra. Algunos de esos contrastes de una moral frente a otra son, la primera es la interpretación de lo bueno y lo malo, en oposición a la interpretación eh, de lo bondadoso y lo malvado. La otra es la moral de la aristocracia frente a la moral del rebaño, de los esclavos, los oprimidos, los rencorosos por constitución. La otra es la determinación de los valores independientemente de fundamentos predeterminados como la naturaleza por oposición o valores establecidos sobre fundamentos determinados previamente y no discutidos en el dogma. La disyuntiva. Algunas de sus obras fueron Fatum e Historia, que se llevó a cabo en 1862, Libertad de la Voluntad y Latum, que se llevó a cabo en 1868, Homero y la Filosofía Clásica, que se llevó a cabo en 1869, el drama musical griego en 1870, Sócrates y la tragedia también en 1870, la visión dionisíaca del mundo también en 1870, el Estado griego en 1871, el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, llevado un año después, en 1872, sobre el porvenir de nuestras instituciones educativas, igual en 1872, cinco prefacios para libros no escritos en 1872, la filosofía en la época trágica de los griegos en 1873, sobre verdad y mentira en sentido extramoral en 1873, primera consideración intempestiva en 1873, segunda consideración intempestiva en 1874, tercera consideración intempestiva en 1874, entre otras más.